¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Ezequiel Aguilar Pantoja, soy docente titular de la carrera de Derecho y en esta oportunidad estaremos compartiendo la materia de Derecho Constitucional y Régimen Universitario. La presente asignatura está compuesta por una primera parte como ser Derecho Constitucional. En esta parte tendremos la unidad de aprendizaje 1 como ser la parte dogmática de la Constitución. Veremos temas referentes a las bases fundamentales, el modelo constitucional boliviano, los principios, valores y fines del Estado, derechos, deberes y garantías constitucionales. Asimismo, podremos analizar una unidad de aprendizaje 2 como es la parte orgánica de la Constitución. En este mismo veremos temas referentes a la estructura y organización funcional del Estado, la estructura y organización territorial y económica, como también la jerarquía normativa y reformas de la Constitución. En una segunda parte veremos dentro de esta asignatura la unidad de aprendizaje 3 como ser el régimen universitario. De tal manera veremos temas referentes al Estatuto Orgánico del Sistema de la Universidad Boliviana y el Estatuto de la Universidad Mayor de San Andrés, como también los reglamentos de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta primera clase veremos el tema número 1 como ser las bases fundamentales de nuestro Estado plurinacional de Bolivia y el modelo constitucional boliviano. En ese sentido, es importante que podamos nosotros empezar con una definición de lo que es el estudio del derecho constitucional. ¿Qué es el derecho constitucional? Vamos a dar una definición. El derecho constitucional estudia las bases de la organización del Estado, determinando y definiendo el carácter de los órganos del poder y restableciendo los derechos y garantías constitucionales. Por tanto, en virtud de esta definición, podemos decir que el derecho constitucional estudia la organización del Estado, el funcionamiento del Estado, determinando y definiendo el carácter de los órganos del poder público, ya sean los órganos de nuestro Estado como también los órganos extrapoder. Pero principalmente tiene por finalidad el estudio del derecho constitucional, el establecimiento de los derechos y de las garantías constitucionales, porque no olvidemos que nuestra Constitución Política del Estado ahora hace un estudio riquísimo de los derechos fundamentales, una clasificación tremenda de los derechos fundamentales como también las garantías constitucionales. Entonces, en ese sentido, es importante que podamos nosotros ahora pasar a un siguiente punto, como son las fuentes del derecho constitucional. Después de haber dado un concepto de lo que es derecho constitucional, corresponde ahora que podamos establecer cuáles son las fuentes del derecho constitucional. La palabra fuente implica el principio, el origen de alguna cosa. Es aquello de donde surge algo. Por tanto, son fuentes del derecho constitucional. Uno primero, como sé, la Constitución Política del Estado, porque la Constitución Política del Estado llega a ser para el Estado de Bolivia la fuente por excelencia del derecho constitucional.
De tal manera es que tenemos que ir teniendo en mano ya la Constitución Política del Estado, porque nosotros haremos lectura de varios artículos, no solo en esta clase, sino también en todas las clases que estaremos llevando a continuación. También otra de las fuentes del derecho constitucional son los tratados internacionales en materia de derechos humanos y comunitarios. ¿Qué significa esto, estimados presentes? Que Bolivia goza de un bloque de constitucionalidad. El artículo 410 establece de ese bloque y el mismo está compuesto por la Constitución Política del Estado, como también por los tratados y convenios internacionales. Entonces, en ese sentido, al formar parte Bolivia de la OEA, de la ONU, entonces también se acoge a las resoluciones, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que es parte del organismo regional, y por tanto podemos decir que esos fallos, sus resoluciones, las recomendaciones, por ejemplo, de la CIDH, también forman parte de este conjunto del bloque de constitucionalidad. Esos instrumentos internacionales permiten entonces dentro del derecho una aplicación ya vinculante y una interpretación que le permita al juez, al vocal, al magistrado poder también aplicar las disposiciones de estos tratados internacionales en todos los casos en concreto. También podemos decir que otra de las fuentes del derecho constitucional tenemos como ser las leyes constitucionales. Las leyes constitucionales que llegan a ser el conjunto de normas, de disposiciones que emanan del órgano legislativo, y todas esas leyes, aún las que se están trabajando, son fuente directa del derecho constitucional. También otra de las fuentes es la jurisprudencia. La jurisprudencia como el conjunto uniforme de todos los fallos que se pronuncian por las altas autoridades a nivel nacional. En el caso nuestro, por ejemplo, sin ir más allá, tenemos el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Constitucional que emiten, por ejemplo, que emiten sus sentencias constitucionales, sus autos constitucionales, sus declaraciones constitucionales que llegan a ser de carácter vinculante. Entonces, por tanto, la jurisprudencia son todos aquellos precedentes. Tenemos también, por ejemplo, a las sentencias que emiten el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, ¿no? Bien, pero también otra de las fuentes importantes del derecho constitucional es la costumbre. La costumbre como un conjunto de hábitos, de acciones repetitivas, de prácticas repetitivas, ¿verdad? Que se van practicando de generación y en generación. El jus consuetudinario, es decir, el conjunto de reglas jurídicas que son practicadas dentro de los pueblos, por ejemplo, indígenas, originarios, campesinos. También forma parte del derecho constitucional. También tenemos la doctrina que está constituido por un conjunto de conocimientos, de saberes, escritas por autores, por profesores, como también por ilustres personalidades a través de esos textos, anuarios, anales, entonces revistas, son un conjunto o compilado de conocimientos, ¿verdad? Tenemos varios textos, por ejemplo, uno conocido de Derecho Constitucional del profesor Pablo Dermisaki Peredo, boliviano, muy conocido en el ámbito del derecho constitucional y administrativo. Pero también tenemos otra de las fuentes del derecho constitucional como ser la historia. La historia que también resulta ser el conjunto de los hechos, acontecimientos, eventos que hayan suscitado dentro de la historia en Bolivia, dentro de la historia en Bolivia constitucional. Por ejemplo, tenemos la Constitución de 1826, que fue la primera constitución, y después todas aquellas reformas constitucionales que hemos tenido durante la historia en Bolivia, llegando hasta la última, que no era una reforma, sino un cambio total de la Constitución, como es la Constitución del año 2009. Durante todo ese tiempo, esa época, se trabajó, ¿verdad?, por una asamblea constituyente, y después terminó en la aprobación y después en la promulgación de esta Constitución. ¿Qué es lo que nos dice eso? La historia. Por eso es importante también establecer que la historia es una fuente directa del derecho constitucional.
También tenemos otro punto importante como ser la constitución política del Estado, porque nos preguntamos todos y podemos decir, ¿cuál es el objeto de estudio del derecho constitucional? ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho constitucional? Es la constitución política del Estado. Por tal sentido, entonces, estimados todos, deberemos tener nuestra constitución, porque es ahí y de ahí que vamos a nosotros extraer todo el análisis de esta materia, de esta asignatura, durante todas nuestras siguientes clases. Bueno, un siguiente punto que también es importante conocer es, ¿de dónde viene la palabra constitución? ¿De dónde viene la palabra constitución? La palabra constitución viene del latín constitutio onis, que significa cómo constituir, cómo establecer la esencia misma de una cosa, su naturaleza. Entonces, cuando nosotros nos referimos a constitución, estamos nosotros refiriéndonos a el cómo está constituido algo, a el cómo está establecido algo, la esencia misma de una sustancia, de una cosa, la naturaleza de algo primordial. Eso es lo que refleja la palabra constitución. Por tanto, nuestra constitución política del Estado, que es lo que vamos a analizar durante todas nuestras sesiones, nuestras clases en adelante, refiere a que esta misma tiene 5 partes. 5 partes. Una primera que estudia las bases fundamentales del Estado, los derechos y deberes y las garantías constitucionales, que abarca, podríamos decir, un total de 144 artículos. ¿Ya? El segundo libro o la segunda parte refiere de la estructura de la organización funcional del Estado. ¿Sí? Esto es la segunda parte. Una tercera parte refiere a la estructura y organización territorial de nuestro Estado. En una cuarta parte tenemos la estructura y organización económica del Estado. Y finalmente, en una quinta parte o el quinto libro, estudia de la jerarquía normativa y la reforma a la Constitución. Entonces son un total de 411 artículos que tiene nuestra Constitución política del Estado. Es todo lo que analizaremos durante todas nuestras siguientes clases. Asimismo, también podemos decir que dentro de la teoría constitucional, nuestra Constitución tiene 2 partes fundamentales, ¿sí? Dentro de la teoría constitucional. Una primera parte que es la llamada dogmática, que es el grueso de la Constitución, que es aquello que estudia los valores, los principios, establece de los derechos fundamentales respecto a nuestra sociedad. Y una siguiente parte refiere a la parte orgánica, que es la que se dedica en estudiar a cómo está organizado, ¿verdad?, nuestro Estado, cuántos órganos tenemos poder, cuántos órganos extrapoder tenemos, cuál es el funcionamiento de todas aquellas instituciones de nuestro Estado. Pero como hablamos de Estado constantemente dentro de esta materia como ser derecho constitucional, es fundamental que nosotros podamos dar una definición de lo que debe entenderse por Estado. Y vamos a recurrir a un profesor boliviano muy conocido que se llama Alipio Valencia Vega. ¿Qué decía Alipio Valencia Vega? En un concepto sencillo decía que el Estado es aquella sociedad política, jurídica y económicamente organizada. En ese sentido, nos tocará entonces a nosotros durante las siguientes clases establecer por qué el Estado es una sociedad políticamente organizada, por qué es jurídicamente organizada, por qué es económicamente, ¿no? Entonces, pero aquí tenemos un concepto sencillo de lo que debe entenderse por Estado. Y este mismo Estado cuenta con elementos constitutivos. En un primer elemento constitutivo está lo que es el territorio. Ya el territorio, que es la base sólida, la base física sobre el cual se asienta la población, compuesto por el suelo, subsuelo, sobresuelo y el mar territorial. Son las partes que componen entonces este elemento territorial. Pero también tenemos el siguiente elemento, que es la población, que es el conjunto de las personas, habitantes dentro de un determinado territorio, entre nacionales y extranjeros, ¿sí? Y también un tercer elemento, que es el gobierno. El gobierno, que es el conjunto de las magistraturas públicas.
¿ya? Es el conjunto de todo ese aparato técnico-administrativo que se dedica a servir a la sociedad y de poder administrar los recursos de nuestro Estado. Pero también es importante en esta oportunidad que podamos nosotros establecer un elemento también fundamental dentro de nuestro Estado, y estamos hablando del elemento del derecho, porque no olviden que el derecho definitivamente es aquello que va a regular ya con carácter de imperatividad la conducta del ser humano, las relaciones jurídicas sociales que hay en nuestro entorno, las relaciones que hay entre un particular con otro particular, las relaciones jurídicas que hay de ver entre un particular con el Estado. Por tanto, ese es el estudio del derecho. Como ustedes podrán ver, tan importante entonces es nuestra carrera de derecho, ¿sí? Bien, por tanto también el artículo 1 de nuestra Constitución establece los elementos del cual estará integrado nuestro Estado. Primero, podemos decir que nuestro Estado es unitario. ¿Por qué decimos que nuestro Estado es unitario? Porque Bolivia asume su organización estatal sobre la base de la unidad política y administrativa, a diferencia del Estado confederado o del Estado federal. Entonces, miren ustedes, Bolivia es un Estado unitario. También Bolivia es un Estado social, porque es un modelo de organización social, política y económica que tiene su comienzo de valores supremos de la dignidad humana, la igualdad y la justicia. Entonces, por eso es de que Bolivia es un Estado social. También podemos decir que Bolivia es un Estado de derecho, ¿ya? Que rige un Estado de derecho significa que tanto gobernantes como gobernados están sujetos a lo que establece la ley, a lo que dispone la Constitución. Pero también Bolivia es un Estado plurinacional, debido a que su organización política, social y jurídica se basa sobre la unión de varias naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. También Bolivia es un estado en la que rige la interculturalidad. ¿Qué significa eso? Que se asienta sobre la interacción de varias naciones, ¿verdad? Y pueblos indígenas originarios. La interacción que hay entre el campo, por ejemplo, y lo urbano, las ciudades y las provincias, por ejemplo, eso es un tema de interculturalidad. También Bolivia es un estado democrático, ¿sí? Porque no olvidemos que la democracia es un sistema de gobierno que actualmente rige en Bolivia. Los titulares del poder público, en este caso, viene a ser la sociedad civil organizada. Entonces, cuando hablamos de democracia, nosotros nos referimos a que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pero también hablamos de la soberanía. Cuando hablamos de soberanía, hablamos de independencia, ¿ya? Porque Bolivia no depende de ningún otro estado, ¿sí? No se somete a ningún otro estado, ¿ya? O a otro poder superior. Bolivia es un estado soberano. La soberanía radica en el pueblo boliviano. Por tanto, somos un estado autónomo, un estado independiente. También Bolivia es un estado descentralizado, porque los órganos del poder público no están centralizadas en una sola entidad. Existe la descentralización en lo que viene a ser las llamadas autonomías. Autonomía departamental, autonomía municipal, autonomía regional y la autonomía indígena originaria campesina. En ese sentido, entonces, después de haber establecido ya el desarrollo del artículo 1, no podemos olvidar los tres pilares que hacen que sea posible la existencia de lo que hoy es ahora el Estado plurinacional de Bolivia a partir del año 2009. Estamos hablando, por tanto, de un primer elemento que es la pluralidad. La pluralidad. Segundo, la interculturalidad como un segundo pilar fundamental, y el tercero que es la despatriarcalización o la descolonización. Entonces, bajo estos tres pilares es que se sustenta la Constitución y el Estado de Bolivia como tal, ¿sí? Bien, entonces también es importante que nosotros podamos destacar algunas características fundamentales de nuestro Estado constitucional. Una primera característica fundamental es que se consolida el paso del imperio de la ley al imperio de la Constitución, ¿sí? Es importante establecer distinguidos
que si bien en la antigua Constitución regía lo que era la legalidad, y hoy por hoy pues también rige, sin embargo, lo que diferencia en la nueva Constitución es el imperio de la Constitución, debido a que nuestro bloque de constitucionalidad comparte un criterio de constitución más tratados internacionales. Entonces, por tanto, ahora la Constitución es la ley suprema, la norma suprema del cual debe regir en todo el Estado de Bolivia. Segundo, el Estado respeta, garantiza y protege los derechos humanos, velando por su exigibilidad, justiciabilidad, considerando como una unidad. Es fundamental que nuestro Estado tenga como fin inmediato el de poder garantizar y asegurar nuestros derechos fundamentales, ¿verdad? Todos nosotros gozamos de derechos fundamentales. Es un derecho subjetivo del cual todos gozamos desde el momento en que el ser humano nace, ¿verdad? Es que ya tiene derechos fundamentales. Tercero, mantiene y refuerza el principio de separación y coordinación de poderes. Esto también es fundamental, distinguidos, porque si bien gozamos nosotros de poderes, estos mismos se encuentran independientes, ¿ya? Son independientes, existe separación entre órganos, pero también existe la coordinación. También podemos decir que el gobierno y sus servidores públicos en todos sus actos están sometidos únicamente a la Constitución. No puede haber persona alguna en la actualidad en la que prescinda de la Constitución. Todos nosotros, tanto ustedes, las autoridades y el pueblo boliviano en su conjunto, estamos sometidos a la Constitución. Esa es la garantía, por ejemplo, del Estado de Derecho, ¿ya? El gobierno y sus funcionarios son públicamente responsables. Existe un grado de responsabilidad, por ejemplo, en el tema de los servidores públicos, porque son estos quienes administran nuestros recursos del Estado y, por tanto, ellos se someten a una responsabilidad. Y también podemos decir que las normas son claras, públicas, estables, ¿verdad? Justas, proteccionistas. No olvidemos que nuestra Constitución es internacionalista y es humanitaria. Por tanto, tanto la Constitución como las leyes deben tener un enfoque de protección a nuestros derechos fundamentales. Pero también podemos decir que otra de las características de nuestro Estado constitucional de Bolivia es que existen garantías constitucionales. Y es lo que vamos a ver justamente más adelante cuando veamos sobre las acciones de defensa constitucional, ¿sí? Estas mismas tendrán por objeto regular lo que viene a ser justamente, ¿verdad? Lo que viene a ser justamente, ¿verdad? Los derechos fundamentales, acción de amparo constitucional, acción de libertad, acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento, la acción popular, etc. Siguiente, también podemos decir que el control de constitucionalidad ya no es ejercido por el órgano legislativo, sino que pasa, ¿verdad? Pasa a ser una atribución de un órgano independiente y especializado. Estamos hablando actualmente del Tribunal Constitucional Plurinacional, que tiene a su cargo el ejercicio del control de constitucionalidad. Tercero, también podemos decir la heterogeneidad del derecho en el Estado, ¿verdad? Constitucional y la posibilidad de un pluralismo jurídico. Uno de los factores fundamentales actualmente, de acuerdo a nuestra nueva Constitución, es el pluralismo jurídico, que establece la coexistencia de una diversidad de sistemas jurídicos que puede tener y que tiene nuestro Estado de Bolivia. También podemos decir que los derechos se conciernen como limitación o se conciben como limitación al propio Estado en toda su organización. No podemos decir que el único límite al poder público es la constitución política del Estado. Por tanto, las normas y las leyes son limitaciones a la arbitrariedad, a la discrecionalidad que pueda tener hoy por hoy el servidor público, ¿sí? Entonces también podemos decir que otra de las características es que el del positivismo exacerbado, ya propio del Estado monista, pasamos justamente a un Estado que proclama la interpretación amplia, extensiva, y que esta misma sea favorable
para los derechos de las personas. Entonces, eso es lo que hoy por hoy acontece, señores, en sentido de que las autoridades ahora tienen a su cargo la interpretación y la argumentación jurídica. Y último, el acceso a la justicia está garantizado, ¿verdad? Está garantizado. La Constitución Política del Estado establece que el acceso a la justicia es gratuita, ¿ya? Y que esto permite que toda persona que se vea vulnerado por sus derechos, en sus derechos fundamentales, pues pueda pedir la restitución de esos derechos fundamentales ante la vía pertinente, de tal manera que esto se ve garantizado. Entonces, estos son las características de nuestro Estado como tal, y por tanto, en esta primera sesión hemos querido abarcar estos puntos básicos y tan necesarios para el estudio de esta clase. Y bueno, pues a continuación tenemos una cápsula didáctica que ha de resumir todo este estudio que hemos podido nosotros abarcar en esta nuestra primera clase. Entonces, estimados, pasamos a observar esta cápsula didáctica. Continuando con el tema, tenemos el resumen de la clase. Nuestro objeto de estudio es la Constitución Política del Estado, la cual está dividida en 5 partes. Las bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías están establecidos en los primeros 144 artículos. La estructura y organización funcional del Estado están a partir del 145 al 268. La estructura y organización territorial del Estado lo establecen los artículos 269 al 305. De igual manera, en la estructura y organización económica del Estado, lo establece los artículos 306 al 409. Los últimos 2 artículos establecen lo que es la jerarquía normativa y reforma a la Constitución. Los primeros 6 artículos establecen lo que es el modelo del Estado, ¿no? El artículo primero establecía que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, democrático, y nosotros referíamos que Bolivia asume su organización estatal sobre la base de la unidad política y administrativa, en lo que refiere a ser un Estado unitario. En el artículo segundo, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos se garantiza su libre determinación, su autonomía, su gobierno, su cultura y la conformación de sus entidades territoriales. En el artículo tercero tenemos que la nación boliviana está conformada por todos y todas las bolivianas y bolivianos. Entre ellos están las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales, las afrobolivianas y los afrobolivianos. En el artículo cuarto, el Estado respeta y garantiza la libertad de religión, las creencias espirituales y las cosmovisiones, ¿no? El artículo quinto nos habla de los idiomas oficiales del Estado, que son el castellano y las de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, como ser el araona, el oré, el aymara, el quechua, el guaraní, ¿no? Y también nos establece que los gobiernos deben utilizar al menos 2 idiomas oficiales. El primero será el castellano y el segundo determinado según su uso, su población, circunstancias, necesidades, entre otros. El artículo sexto establece que Sucre es la capital de Bolivia. En el parágrafo segundo nos hablaba de los símbolos patrios: la bandera rojo, amarillo y verde, el himno, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, el patú. A partir del artículo séptimo al 10 son los principios, valores y fines del Estado. El artículo séptimo establece sobre la soberanía que reside en el pueblo boliviano. Se ejerce de manera directa y delegada, de ella emanan las funciones y atribuciones de los órganos de poder. El artículo octavo establece los principios ético-morales, el amaquilla, mayulla, masúa, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, ¿no? También establecen los valores en los que se sustenta el Estado. Son la unidad, la igualdad, la dignidad, la libertad, la solidaridad, entre otros, ¿no? El respeto. El artículo noveno nos habla de las funciones y fines del Estado, que son la de construir una sociedad justa, la de garantizar la seguridad y protección e igual dignidad de las personas,
consolidar la unidad del país, entre otros que hablamos, ¿no? El artículo 10 nos dice que el Estado boliviano es un Estado pacifista que promueve la paz, empero prohíbe, rechaza la guerra, ¿no? Pero también la puede ejercer en caso de legítima defensa. Bien, terminamos nuestra sesión de hoy en esta nuestra primera clase y estaremos encontrándonos con más aventuras académicas dentro de esta asignatura la siguiente semana. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.